Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. En este vídeo vamos a ver un poco de teoría sobre lo que veníamos comentando estos días en Instagram y en YouTube del aprendizaje. Vamos a ver en este caso, como veis en el título, sobre las tres fases. Y es algo teórico, lo voy a explicar con esta luz que no creo que se vea muy allá, pero es lo que tenía y quería hacer este vídeo para explicaros algo de teoría que es muy importante. A saber teoría, no solo saber práctica, y lo veremos ya en el próximo vídeo, que voy a explicar las fases para aprender cualquier cosa. Una de ellas, como vamos a ver, es la teoría. Bien, lo que vamos a explicar son las tres fases del aprendizaje, así que quiero que tú identifiques, digamos, una habilidad que tú estás aprendiendo, o que tú has aprendido, o que quieres aprender, y que identifiques en qué fase de estas tres te encuentras ahora mismo. Lo quiero hacer esto porque al final del vídeo te voy a explicar por qué esta teoría de las tres fases es importante para aprender cualquier habilidad o cualquier cosa. Esta teoría de las tres fases es de Paul Fitts, que era un psicólogo que más que nada se centraba como en intentar mejorar habilidades físicas y estudiarlas para mejorar las habilidades, como digo, físicas, porque él quería mejorar el ejército. Es decir, intentaba como que el ejército aprendiera habilidades mucho más rápido, supiera por qué fases había que pasar y que las pudiera mejorar. Por tanto, pasa de la incompetencia inconsciente a la competencia inconsciente. Al contrario que mucha gente se piensa que tiene que pasar de la incompetencia inconsciente a la competencia consciente. Estos términos, estos conceptos son muy importantes porque ¿qué quiere decir? La incompetencia inconsciente básicamente es cuando tú no sabes que no sabes determinada habilidad. Es decir, ni siquiera eres consciente de que eso existe, de que eso puedes aprenderlo. Y ya la competencia consciente, que es el punto que digo que casi todo el mundo cree que es el objetivo, es saber esa habilidad y ser competente en esa habilidad. Lo que buscamos es saber sobre esa habilidad, pero que ya la manejamos tan bien que de forma inconsciente controlemos esa habilidad y no estemos pensando, se me da bien eso. Es decir, por ejemplo, tú no piensas, se me da bien respirar, pero sin embargo tienes esa habilidad de respirar. Este es un ejemplo muy tonto, pero lo puedes pensar con conducir, que es algo que la gente actualmente, en su gran mayoría, la gente ya no piensa, sé conducir, estoy conduciendo y sé conducir, pero sin embargo tiene esa competencia. Por tanto, eso sería una competencia inconsciente. Eso es lo que queremos conseguir y obviamente hay que pasar por la incompetencia consciente, que es saber que no tenemos esa habilidad, pero por lo menos saberlo. Bien, en primer lugar, tendríamos ese paso de la incompetencia inconsciente a saber que tenemos que aprender esa habilidad. Ahí llegamos a la fase número 1, que se llama fase temprana o fase cognitiva. Esto es saber qué es lo que intentamos aprender, saber qué habilidad queremos desarrollar y saber qué es lo que queremos hacer. Por tanto, ¿aquí qué interviene? Pues saber la teoría, saber exactamente cuáles son los conceptos que queremos aprender. Al fin y al cabo, saber qué es lo que queremos hacer. Entonces aquí entra pues toda la parte de investigar, de saber cuáles son las partes ejecutables en las que vas a dividir esto y al fin y al cabo el proceso de aprendizaje que vas a seguir para desarrollar esta habilidad. Aquí es muy importante el enfoque, que la gente yo creo que es donde más falla, porque es una fase en la que la intuición interviene muy poco. Porque tú, digamos, ahora vamos a ver cuáles son las características de esta fase, pero aquí tú no estás intuyendo nada, tú lo que estás haciendo es entender los conceptos, entender las bases, los fundamentos, no tienes que, digamos, ser creativo. ¿Qué interviene aquí? Que es lo que venía comentando. Intervienen, por ejemplo, las explicaciones, por eso al principio recibir clases o recibir un curso es muy importante. Intervienen las discusiones, algo también muy importante, es una herramienta para aprender muy buena, el debatir con otra persona que conoce sobre eso un tema en concreto. Y al final cualquier actividad que sea adquirir información, empaparte de información sobre lo que quieres aprender o mejorar, es lo que forma parte de esta primera fase cognitiva. Por ejemplo, un tutorial de cómo hacer tal cosa, primero hace esto, segundo hace esta otra cosa, después hace esto. O para conseguir surfear tienes que tener esta posición y esta otra cosa. Digamos, ahí no interviene tu creatividad, ahí simplemente estás adquiriendo información y esto es totalmente algo que tiene que ser enfocado, es decir, no tienes que intuir cómo debería yo de ponerme. Esto sería parte de la segunda fase. La segunda fase, que ya aquí sí que puede intervenir la creatividad, es la fase intermedia o asociativa. ¿Por qué se llama así? Porque, digamos, si en el primer caso era, pues primero hace esto y luego lo otro, aquí en esta fase se definiría más bien como, vale, parece que lo primero que he hecho ha sido esto, entonces ha pasado esto,
pues parece que si yo hiciera esto, podría pasar esto. Es decir, aquí es mucho más experimentar, probar cosas, ver qué funciona, ver qué no. Aquí tenemos conocimiento, ya tenemos conocimiento de esa habilidad, pero no lo suficiente. Es decir, no tenemos todo el conocimiento necesario para, digamos, realizarlo de forma autónoma, que sería la tercera fase. Entonces, que por cierto, esto en el libro PIC, que os dejaré en la descripción por si queréis comprarlo, creo que vale como unos 14 euros si sabéis inglés, se explica muy bien y lo que habla es cómo conseguir una habilidad, mejorarla y demás. Este libro lo recomiendo si queréis mejorar en esta fase o avanzar en esta fase. ¿Y qué intervendría en esta fase? Por ejemplo, practicar. El practicar eso, surfear, supondría una parte de esta fase. Algo muy importante, autoexplicarse, explicaciones de otros en la primera fase y en esto autoexplicarse. ¿Qué es esto? Básicamente es dar sentido al conocimiento que hemos adquirido. ¿Por qué? Porque esto hace que relacionemos los conceptos que ya tenemos en nuestra cabeza con los nuevos. Pues por ejemplo, dar sentido a lo de surfear. Vaya, pues parece que por lo que yo sé de física, o parece que si yo me pongo así, por el equilibrio mío de mi complexión física, etcétera, me voy a poder sostener en la tabla. O sea, darle sentido un poco a lo que estamos aprendiendo. O yo, aprender, pues parece que esto tiene razón, porque si me explico yo a mí mismo sobre lo que voy a aprender, lo voy a relacionar con lo que ya tenía pensado de antes. Todo esto de autoexplicarse es muy importante para esta segunda fase y para retener también la información, que esto es algo muy importante. Yo creo que haré un vídeo seguramente sobre ello, cómo retener la información que aprendemos, y aquí es un factor muy importante. Y algo muy importante que se deriva un poco de lo que había dicho, de si haces esto y pasa esto, pues entonces quizás si hago esto pasa esta otra cosa, es obtener feedback, tanto del entorno, es decir, de si me caigo, ahora parece que pasa esto, así que voy a hacer esta otra cosa, como de feedback de otras personas. Esto lo veremos en las fases, pero es muy importante. O sea, luego estaría también en esta fase el hecho de ajustar nuestro proceso y nuestro pensamiento y nuestro enfoque en base al feedback que hemos recibido, tanto de personas como del entorno, como digo. Por último, tendríamos ya, que al final es el inconsciente que queríamos alcanzar, la fase final o fase autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Pues como el propio nombre indica, que esa fase autónoma vamos a conseguir mejorar esa habilidad de forma eficiente, de forma eficaz, sin estar pensando en el proceso de aprendizaje. Es decir, ya no estamos pensando, el primer paso es subirme a la tabla, el segundo paso es ponerme de pie, sino que ya de la práctica vamos mejorando esa habilidad sin pensarlo. Es decir, se termina esta habilidad o se llega a esta habilidad cuando la persona ya puede ejecutar sin errores en ocasiones esa habilidad. Por ejemplo, cuando ya puedes subirte y surfear un poco, aquí ya estarías en esta tercera fase. ¿Quiere decir esto que ya has acabado y tienes esta habilidad y ya eres el mejor? No, significa que has adquirido la habilidad, pero esa habilidad, si tú ya sigues en esta fase, es decir, practicar, pues puedes mejorarlo en cuanto a precisión, en cuanto a eficiencia, en cuanto a 1000 cosas. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso con las 20 horas, pues si hemos hecho 20 horas, conseguimos ya subirnos y surfear, estaría bien, pero eso no quiero decir que no podamos mejorarlo, y si practicamos más, pues nos subamos mucho más rápido, aguantemos mucho más tiempo. Todo eso se mejora con la práctica, pero nosotros lo que queremos es conseguir esas 20 horas que, como ahora habréis entendido, tienes que dividirlas en esas 3 fases para así, cuando ya lo hagas de forma autónoma y de forma inconsciente, tengamos esa habilidad. Bien, estas son las 3 habilidades que son muy importantes para aprender o para adquirir cualquier habilidad, y os voy a comentar por qué son muy importantes, que es lo que decía al principio. El punto de esto es que aprendemos con una curva, es decir, nuestro aprendizaje no es lineal, sino que nosotros, por ejemplo, al principio, el poco tiempo, lo pondré por aquí en una gráfica, que nos lleva a empezar a aprender una cosa, supone un resultado muy grande. Es decir, aprendemos muchísimo al comenzar a aprender una habilidad. Sin embargo, los rendimientos son decrecientes, o sea, el rendimiento marginal cada vez es menor. Tú, por ejemplo, cuando ahora estás dedicando, digamos, 1 hora a aprender esa habilidad, digamos, si se pudiera calcular, aprendes esa habilidad o la mejoras en 5. Sin embargo, la siguiente hora la mejoras en 4. La siguiente hora que estudias la mejoras en 3. ¿Qué ocurre? Porque esto realmente no es malo, si tú lo estás mejorando, que cada vez que tú dedicas más tiempo, aprendes marginalmente menos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente al final se detiene en la segunda fase, o incluso cuando va a llegar a la tercera fase, porque ve que el rendimiento marginal es decreciente y cada vez aprende
menos, aunque cada vez controla más de esa habilidad. Por tanto, mi recomendación, que tengas en cuenta cuando estás aprendiendo una habilidad en qué fase estás. Como te digo, piensa en cualquier habilidad y di, pues ahora estoy en la segunda, ahora estoy en la tercera. Porque esto, además, en mi opinión, y a mí me sirve cuando estoy aprendiendo cualquier cosa y tengo en cuenta, vale, es que ahora, porque es que si no te desmotivas, estoy en la segunda fase asociativa y aunque dedique más horas voy a aprender menos que cuando estaba en la fase cognitiva, que era la primera. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para no desmotivarse y para saber cuál va a ser el rendimiento del tiempo invertido en esa habilidad. Es decir, lo bueno que tú eres cada vez es menor. Sin embargo, al final, una persona que tiene una maestría en algo no va a conseguirla sin haber dedicado muchísimas horas antes de haberla logrado. Eso es todo, disculpad de nuevo por la luz y como digo, tened en cuenta estas fases cuando estéis aprendiendo cualquier cosa. Espero que os haya resultado interesante y en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo adquirir una habilidad. Quizás se tiene que dividir en dos porque va a ser aún más largo que este, pero va a ser muy interesante. Así que espero que os haya servido este vídeo, os haya resultado interesante al menos, y nos vemos en el siguiente.